Por si acaso alguien tenía alguna duda, el régimen venezolano oficializó su dictadura recientemente con su megafraude en las elecciones y también al obligar a los gobernadores electos de la oposición a juramentar ante la Asamblea Nacional Constituyente ilegal. El gobernador electo, que no quiso someterse a esta humillación, ha sido prácticamente destituido. En Colombia hasta ahora mucha gente se está enterando que nuestro país vive al lado de una dictadura por primera vez en nuestra historia, pero un grupo de jóvenes que realmente nunca han tenido una duda acerca de la naturaleza del régimen del país vecino ha sido la llamada resistencia venezolana. Hoy estamos con Pedro Meneses, uno de los principales líderes de esa resistencia. Pedro, bienvenido al programa. Muchas gracias. Primero que todo, tal vez para la audiencia colombiana que no esté al tanto, sería bueno que les explicaras qué es la resistencia. La resistencia venezolana son un grupo de jóvenes o un grupo de personas que forman parte de la sociedad civil, que están desmarcadas de cualquier partido político, que deciden alzar su voz en contra del régimen de Nicolás Maduro. Básicamente esa es la resistencia, lo que es la parte tangible y operativa, que no se avala en cualquier discurso para hacer las cosas. Lo hacen de una manera protestando en los problemas que ellos le afectan directamente. Porque tal vez cuando muchos colombianos o latinoamericanos en general piensan en la oposición, piensan en alguien como Enrique Capriles, por ejemplo. Leopoldo López, obviamente, también por su encarcelamiento. Pero ¿cuál es la diferencia entre la resistencia de jóvenes y alguien, por ejemplo, como Capriles o alguien como Ramos Alup en términos políticos? En términos políticos, lo que es el 100% de lo que se hace llamar la oposición, el 20% lo conforman los partidos políticos. El otro la MUD, que llamamos la MUD, y el otro 80% lo conforman lo que llamamos resistencia. Resistencia no solamente son los muchachos que salen a la calle, sino es aquella señora que tiene un descontento que ya no cree en los actores políticos actuales. ¿Por qué? Porque si bien es cierto lo que pasó ahorita hace pocos días en las elecciones de gobernadores en Venezuela, que teníamos una supuesta oposición venezolana y prácticamente lo que nos dieron a entender es que son unos tarifados del gobierno, porque se están arrodillando ante el régimen mostrando una juramentación ante una Asamblea Nacional Constituyente que es totalmente espuria e ilegal. Y desde el punto de vista, por ejemplo, de las marchas recientes en Caracas y otras ciudades que ya han cesado, digamos, ¿cuál era la actividad o el liderazgo de la resistencia de jóvenes como ustedes comparado a algunos otros políticos de mucho mayor perfil? Básicamente, que es la opinión que tenemos muchos integrantes de la resistencia, es que los políticos nos han utilizado como carne de cañón a nosotros, ¿sí me entiendes?, para cumplir su objetivo y ellos decir, yo estoy aquí en la marcha y estoy luchando con ellos, lo que es totalmente falso. O sea, los muertos, los más de 100 muertos que ha habido en los últimos meses son muchachos de la resistencia. Son muchachos de la resistencia, no hay, o sea, de hecho, si tú haces una retrospectiva o tienes la oportunidad de ver algunos videos de las marchas, en realidad son muy pocos diputados de la Asamblea Nacional los que salen a luchar con los muchachos de la resistencia. Normalmente toda la cantidad de manifestaciones y toda la persona que ha luchado en contra de la Guardia Nacional y la PNV han sido ciudadanos comunes pertenecientes a la sociedad civil venezolana que están demarcados de cualquier partido político. Bueno, aparte de haber participado en estas marchas, tú también ya has sacado una serie de marchas bastante más largas. Originalmente desde San Cristóbal fuiste caminando hasta Caracas. Y luego desde San Cristóbal hasta Bogotá. Desde Cúcuta hasta Bogotá. Desde Cúcuta hasta Bogotá. ¿Nos puedes explicar por qué decidiste emprender esas marchas? ¿Quién te acompañó y cuál era el propósito? La marcha de San Cristóbal a Caracas se llamó Avanzada por la Libertad. Sale del estado Táchira, porque si bien sabemos que el estado Táchira es el estado más opositor de toda Venezuela y muchos venezolanos estamos cansados del mismo formato de protesta, porque a la hora de tú trancar la calle que está enfrente de tu casa, el primer afectado eres tú. Y ya llevamos desde 2014 hasta el 2017 con el mismo formato de protesta de calle. Un grupo de jóvenes, incluyendo mi persona, decidimos salir a caminar desde San Cristóbal a Caracas recogiendo gente a lo largo del camino
¿okay? Para alzar nuestra voz de protesta en contra del gobierno nacional. ¿Okay? En ese sentido, de esos 865 kilómetros que caminamos de San Cristóbal hasta Caracas, ¿okay? Tuvimos inconvenientes como que la guerrilla nos robó y nos secuestró, nos atacaron los círculos bolivarianos o los cuerpos que son afectos al gobierno en varias oportunidades del camino, sin contar el asedio de los cuerpos de seguridad del Estado como fue el SEBIN, la Guardia Nacional y la PNL. El régimen venezolano estaba consciente de lo que ustedes estaban haciendo, sí, y lo consideraba una amenaza, porque si obviamente no los hubiera. ¿Y por qué? ¿Por qué son ustedes una amenaza al llevar a cabo esa marcha? Porque nos tienen miedo, porque somos factor agitadores, ¿sí me entiendes? Y tenemos cierta credibilidad en la sociedad, porque eso es lo que está esperando la sociedad venezolana. Que hayan factores políticos o de liderazgo que hagan acciones tangibles en la sociedad. ¿Okay? Porque es muy fácil tú ser político y pararte detrás de una cámara encorbatado con un micrófono y decir, yo voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a hacer lo otro, y la persona que está detrás de la pantalla no está segura si lo que tú le estás diciendo es verdad o es mentira. Entonces, ¿qué es lo que quiere ahorita el ciudadano venezolano? Que se hagan acciones de calles de una manera contundente, que se dice, mira, vamos a hacer una marcha desde Parque del Este hasta Miraflores, la marcha termina en Miraflores. Y eso no pasa siempre si lidera, por ejemplo, un político. No pasa siempre. ¿Por qué? Porque hay actores o factores políticos que tienen mucha complicidad con el gobierno y paran la marcha en un determinado punto de ella y decir, mira, hasta aquí llegamos y hasta aquí se acabó la marcha. Entonces, ¿qué pasa? El integrante que esté en la marcha se siente completamente engañado porque tú me estás invitando a una marcha para yo cumplir un objetivo, llegar hasta cierto punto y no lo llego. Y eso es lo que ha pasado estos últimos, en lo que va de año, en realidad, porque ninguna marcha ha cumplido su objetivo tal cual como es. Tal vez alguien, digamos, enterándose de lo que estás hablando por primera vez, diría, eso estás usando un tono algo radical. ¿Es radical lo que están haciendo? ¿Es necesario que sea radical? Es necesario que sea radical. ¿Por qué? Porque ya todos los venezolanos agotamos todos los medios legales y pacíficos para poner una solución al problema y el cual no lo hemos logrado. Si nos podemos hacer una retrospectiva de los hechos que han pasado solamente este año, no me quiero ir a los años anteriores, ha habido una mesa de diálogo que ha sido totalmente fraudulenta. ¿Okay? Una oposición que se dice llamar oposición, ¿sí me entiendes? Que supuestamente quiere un diálogo con el gobierno y en realidad no tiene un diálogo, lo que tiene es una negociación. ¿Dónde están los más de 150 muertos que han habido desde marzo hasta acá? Que los ha matado directamente el gobierno nacional. Y varios personeros de la oposición, que yo no llamo oposición porque en realidad yo los considero tarifados del gobierno con todo el respeto que ellos se merecen, nos han utilizado nosotros de punta de lanza para ellos en realidad cumplir sus objetivos personales. Lo que mencionas especialmente de la oposición me recuerda a un artículo que publicó precisamente en el Pan Am Post recientemente Carlos Sabino, columnista, nuestro profesor de la Universidad Francisco Marroquín en Guatemala. Él dice, el gran problema de la oposición venezolana es que es liderado por personas que son legalistas y pacifistas. Y no es malo ser ni legalista. Obviamente el Estado de Derecho se tiene que respetar. Nadie quiere incitar a violencia. Pero el problema en este caso, en el caso venezolano, es que el régimen no es ni legalista, porque no les importa la ley, ni tampoco es pacifista, porque son absolutamente violentos, y se ha visto. Entonces, ¿tú qué dirías al respecto? Mira, yo te digo que en realidad, esto no es un gobierno. Esto es una mafia. ¿Okay? ¿Y qué hace una mafia? Una mafia hace todo lo posible y lo imposible y lo que esto a su alcance y lo que no para mantenerse en el poder. ¿Okay? Entonces todos los sucesos que han pasado que dicen ser institucionales no lo son. ¿Okay? Porque no tienen una legalidad electoral, porque si bien sabemos que ya tenemos un sistema electoral que está completamente viciado, claro, que no sirve, ¿sí me entiendes? Y de hecho la última demostración que tuvimos acerca de ello fue ahorita en las últimas elecciones de gobernadores, cuando ya todos sabemos que el gobierno tiene más del 90% de rechazo ante la ciudadanía electoral. Entonces, y sin embargo ganaron supuestamente 18 gobernaciones. Exacto, ganaron la mayoría de las elecciones. Entonces, ¿cómo tú te explicas eso? Sumado a esto, las 5 gobernaciones que ganó la oposición, 4 de ellas agacharon la cabeza ante el régimen. Entonces, ¿qué queda para nosotros los venezolanos? Entonces, ¿cuál es mi opinión? Y yo creo que muchas personas que van a ver este video van a estar de acuerdo con lo que yo voy a decir, es que ya la ciudadanía venezolana está esperando cualquier personero que salga y alce la voz y haga actividades radicales y tangibles a favor del pro y el bienestar y de los derechos humanos de todos los venezolanos. Desde el punto de vista de ustedes, jóvenes de la resistencia que están realmente poniéndose inclusive físicamente en situaciones de riesgo por su país,
¿Hay alguien de la oposición política que se salva, que pueden decir acá tenemos un aliado real, o realmente es una generación que ya comprobó que es completamente incapaz de liderar un cambio real? Yo en realidad yo apoyaría mucho las opiniones de la doctora María Corina Machado, ¿okay? Que es la única que ha tenido el coraje y la valentía de desviciarse o alejarse, si me entiendes, de una oposición que está completamente tóxica y pelea solamente por intereses personales y no en pro del pueblo que los eligió. Aparte de la marcha que nos contaste de San Cristóbal a Caracas, me interesa mucho la marcha que llevas a cabo también desde Cúcuta hasta Bogotá. ¿Cuál fue el propósito y qué viste? Porque estabas a pie con otras personas, otros jóvenes. ¿Y qué vieron en términos de cuál es la situación real que el gobierno colombiano, en mi opinión, no ha querido realmente presentar ante la opinión pública de la ola migratoria venezolana que estamos viendo y que es un problema en Colombia en muchos sentidos? Okay. Esa caminata, nosotros salimos el 20 de agosto de este año del Puente Internacional Simón Bolívar hacia la capital Bogotá. El trabajo de nosotros fue recoger opiniones en cada municipio y hablar con cada secretario que qué opinión tenía con respecto a la migración venezolana. ¿Okay? En ese sentido nosotros recogimos una N cantidad de opiniones como qué hacen con ellos, con los colombos venezolanos o los venezolanos que están ilegales para insertarlos en el sistema de salud. ¿Qué hacen con la inmigración venezolana que está totalmente ilegal para poderles dar un permiso de trabajo? No solamente los que entraron hasta el 31 de julio, porque si bien es sabido que mucha gente tiene permiso de trabajo. Perdón, pero ¿qué va a pasar con esa gente que entró después del 31 de julio? ¿Cómo queda esa gente? Claro, es el permiso especial por 2 años, que se pueden incorporar al sistema de salud y pueden... pero claro, y otra cosa, yo estuve en Cúcuta recientemente hablando con muchos venezolanos y uno encuentra que muchos inclusive cruzaron sin pasaporte, y si uno no tiene pasaporte pues no se puede acoger a ese programa. Y de lo que tú viste, digamos, ¿cuál es el efecto, por ejemplo, sobre el sistema de salud, sobre el sistema de educación acá en Colombia con números masivos de inmigración? Ok, lo que va de este año, Daniel, han cruzado 1.046.000 venezolanos. Oficialmente. Oficialmente, ok, no quiero hablar de los pasos ilegales, pero ese 1.046.000 venezolanos que han pasado por ahí, por ese muerte, porque si bien sabemos que ya no es un secreto, la única salida al mundo que tenemos los venezolanos es por Colombia, ok. De ese 1.046.000 se han quedado 500.000 venezolanos aquí, solamente este año. Entonces, en ese sentido, cuando yo llegué al Congreso y entregué un documento, ok, yo hice una gran cantidad de peticiones al Congreso colombiano o al gobierno colombiano como tal. Una de ellas es que se abra un canal humanitario en la frontera con Cúcuta. ¿Por qué? Porque si nosotros declaramos la crisis humanitaria en Venezuela y hacemos que ese canal humanitario se abra y se realice de una manera positiva, evitamos una migración forzada hacia acá. ¿Ok? Porque no es un secreto que la mayoría de los venezolanos vienen para acá es por un tema de medicinas y comida. ¿Y qué pasa? Si tú en Cúcuta o en ese canal humanitario tú le das las necesidades básicas que tiene el venezolano, él se va a devolver. Y aparte que es un ganar-ganar, Daniel. ¿Por qué te digo? Uno, porque el venezolano está ganando porque tú le estás dando lo que él necesita o le estás dando las condiciones básicas para que él pueda subsistir. Y la otra, no colapsamos el sistema nacional o el sistema social colombiano. ¿Okay? Porque no es ¿Y tú ves que eso es una posibilidad de lo que tú viste en todos esos municipios que cruzaste? Sí es una posibilidad. Sí es una posibilidad porque tenemos el apoyo de muchas organizaciones internacionales y de muchos venezolanos que están en el extranjero, claro, que están dispuestos. Me refiero a que es una posibilidad dada la inmigración venezolana, entre otros factores, porque el problema de salud colombiano es problemático por naturaleza. Sí, pero que esta presión adicional de inmigración venezolana está causando una presión que se está volviendo excesiva. Sí. ¿Tú lo has visto? Sí, lo he visto. Sí, lo he visto y en realidad hay, digamos, hechos tangibles que en realidad están afectando a la sociedad, como por ejemplo que ya no es un secreto que hay varios colombianos que están reclamando que mira, que nosotros los venezolanos estamos regalando el trabajo. Ambos dos tienen razón. Claro, que por ejemplo, empleadores colombianos pueden, por ejemplo, contratar a un venezolano por 10.000 pesos al día, que es menos de la mitad de es un muchísimo. Mínimo diario para un colombiano. Exactamente. Tú hablaste en el Congreso colombiano.
aparte de lo que has dicho, creo que nos has contado o has hecho un resumen de los puntos que presentaste, pero ¿cuál fue tu impresión, tu recepción, tu impresión de la recepción de los congresistas colombianos frente a tu historia? Mira, hubo opiniones diversas, ¿ok? Muchos congresistas en realidad apoyaron la actividad que nosotros hicimos, porque en realidad fue totalmente épica, porque no cualquier persona o no cualquier grupo de personas salen caminando a recorrer un país, ¿sí me entiendes? A pesar de los peligros que hay, no solamente en Venezuela, sino también en Colombia, a recoger N cantidad de opiniones en pro de los derechos humanos, no solamente de los venezolanos, sino también de los colombianos, porque como yo te dije al principio, esto es un ganar-ganar. ¿Okay? Ganamos nosotros porque nos están dando los recursos que necesitamos básicos para quedarnos en cierto sitio, y ganan ustedes porque no se les colapsa el sistema. ¿Okay? Y el tema de Venezuela es un tema fundamental en Colombia, porque hagamos o dejemos de hacer, nosotros los venezolanos le afecta directa o indirectamente a los colombianos, porque la relación que hay es totalmente milenaria e inseparable por un tema geográfico, un tema cultural, por N cantidad de factores. Tanto los colombianos como los venezolanos tenemos una alianza que en realidad yo creo que para mí es totalmente irrompible. Claro, y por eso a mí me sorprendió que oír a una candidata presidencial, Claudia López, decir no, que el tema venezolano realmente no es lo importante, porque ella estaba hablando de otras cosas, pero cuando uno habla con la gente realmente sí, por el tema del empleo, por el tema de la educación, sistema de salud, creo que la gente realmente está sintiendo la presión y el cambio que se está dando. Y es un tema de que yo en particular yo lo declararía como emergencia nacional. ¿Por qué te estoy diciendo? Porque si el gobierno no toma las políticas públicas coherentes y necesarias, yo te puedo asegurar que de aquí al año que viene esto se va a volver un caos increíble y total. ¿Ok? Porque si cuestión de tiempo. Exacto, eso es cuestión de tiempo. Porque en realidad si un médico ahorita cobra, no sé, una N cantidad de dinero, va a venir otro médico venezolano que puede estar a la par o mucho más preparado que el que va a cobrar mucho menos. Claro. Entonces, ¿a quién le va a reclamar ese médico? Al gobierno. Y eso es algo que está a voz populi. Claro, y es un tema que, en mi opinión, el gobierno está ignorando por completo. Le está poniendo, y tratando de pasarle el problema al próximo gobierno. Exacto, o sea, le está poniendo una cortina de humo literal, y en realidad, o sea, prácticamente yo estoy sintiendo que el departamento del norte de Santander se está volviendo la tierra de nadie. Así es. O sea, se está volviendo la tierra. Yo hablé con secretario de Fronteras en el norte de Santander, y uno sí tiene la impresión de que, bueno, ellos son muy diplomáticos frente al gobierno, pero quieren hacer saber que ellos están sintiendo una presión muy fuerte. Muy fuerte. Entonces, aunado a esto, para darle, digamos, un pro de mayor aumento a la crisis, ¿qué va a pasar si Donald Trump promueve o realiza una intervención militar en Venezuela? Todavía quedamos una gran cantidad, o sea, yo me atrevería a decir que habemos más de 3 millones de colombo venezolanos viviendo en Venezuela, que no nos vamos por un tema de arraigo. Claro. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar si a ti te cruza de una manera masiva, o sea, masiva y de una manera abrupta, más de 5 millones de personas colombianas legales? El país no está preparado. El país no está preparado para recibir esa N cantidad de personas de una manera abrupta. Ni siquiera está preparado para la ola de migración actual. No, o sea, esto es algo, si me entiendes, que va a un factor exponencial totalmente grave, Daniel. Claro. Bueno, Pedro, esperemos que a nivel internacional la resistencia venezolana obtenga el apoyo que realmente necesita, de que ustedes son los que realmente están dando la pelea, como tú nos has explicado. Muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ti, y de verdad yo quiero dar un mensaje a todos los ciudadanos venezolanos, que, si me entiendes, todos los personajes de resistencia, me incluyo como líder uno de los líderes de la resistencia, estamos dispuestos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance en pro de los venezolanos que estamos afuera y adentro de ella. Téngannos paciencia, y en realidad cuando la noche está más oscura, el amanecer se acerca. Téngannos paciencia, mis amigos venezolanos, que ya vemos muchos venezolanos, me incluyo en ellos, que vamos a hacer algo en pro de la ciudadanía y de la libertad de Venezuela. Muchas gracias y que Dios los bendiga.